El amanecer se abría sobre los arrozales de Jebei como una respiración contenida. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña. En una casa de madera apartada, un grupo de campesinos se reunía en silencio. Los pasos eran suaves, los rostros serios, los corazones expectantes. En el centro, una mesa cubierta con un paño blanco improvisado se transformaba en altar. Un crucifijo de metal gastado brillaba bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. El padre Mateo Álvarez, un sacerdote mexicano de 40 años, vestía una sotana sencilla. Su acento extranjero contrastaba con las palabras en mandarín que pronunciaba con cuidado. Levantó la vista y sus ojos reflejaron una mezcla de calma y temor. En China, celebrar una misa podía significar prisión. Sin embargo, ahí estaba, cumpliendo una promesa hecha a sí mismo y a su fe. «Hermanos», dijo con voz baja pero firme, «recordemos que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él entre nosotros». Un murmullo reverente recorrió la habitación. Afuera, el viento movía los bambúes y el rumor del agua en los canales se mezclaba con las plegarias. Mateo sabía que cada misa era un riesgo. Había aprendido a mirar más allá del miedo, confiando en que la fe era más fuerte que el silencio impuesto. Mientras sostenía la hostia entre los dedos, recordó su llegada a China 5 años atrás, un país inmenso, lleno de contrastes, donde la espiritualidad parecía escondida bajo capas de historia y control. En cada aldea encontraba el mismo deseo, creer, aunque no se pudiera decir en voz alta. Una anciana, la señora Chen, cerró los ojos con devoción. A su lado, un joven campesino sostenía un rosario de cuentas talladas a mano. En el fondo, un hombre vigilaba por la ventana, atento a cualquier ruido extraño. La tensión y la paz coexistían, como 2 fuerzas que se necesitaban para mantener el equilibrio. Cuando terminó la misa, los fieles se acercaron uno por uno, agradeciendo en susurros. Mateo sonrió con humildad. Había aprendido que el amor al prójimo podía sobrevivir incluso a la prohibición. Guardó los utensilios en una pequeña caja y apagó la lámpara. Antes de salir, se detuvo frente al crucifijo. «Señor, protégelos a todos», murmuró. Fuera, el sol ya se elevaba sobre los arrozales. Liang, su intérprete y amigo, lo esperaba apoyado en una bicicleta vieja. «Padre Mateo, debemos irnos. Dicen que hubo inspecciones en el pueblo vecino», advirtió con voz apremiante. «Entonces debemos ser prudentes», respondió Mateo, ajustando su abrigo. «Pero no podemos abandonar a quienes buscan consuelo». Pedalearon por senderos estrechos bordeados de sauces. Los campos se extendían hasta perderse de vista. El aire fresco les golpeaba el rostro mientras cruzaban un pequeño puente de piedra. Liang miró de reojo al sacerdote. «¿No teme que lo arresten?», preguntó. «Temo más perder la fe que la libertad», contestó Mateo con serenidad. El joven bajó la mirada, impresionado por la convicción de su amigo extranjero. Había crecido en un sistema donde las creencias eran privadas, casi sospechosas. Sin embargo, en aquel hombre veía algo distinto, una fortaleza tranquila que lo desarmaba. Al llegar a una colina, se detuvieron. Desde ahí se veía la aldea desaparecer entre la neblina. Mateo levantó una oración silenciosa. Sabía que cada día podría ser el último en libertad, pero no podía imaginar su vida sin servir. «Liang, la fe no se esconde, solo se protege», dijo al reanudar el camino. El viento sopló más fuerte, arrastrando hojas secas por el sendero. El día apenas comenzaba, pero el peso del futuro ya se insinuaba en el aire. En algún lugar, el rumor de pasos desconocidos se mezclaba con el murmullo del campo, recordándole que la paz era frágil. Antes de continuar, suscríbete al canal para descubrir historias de fe, valor y esperanza. Con el corazón en calma y la mirada fija en el horizonte, Mateo avanzó hacia la siguiente aldea, sin saber que el silencio pronto se convertiría en su mayor prueba. Cuando Mateo llegó a China, el aire le pareció más denso, cargado de humedad y misterio. Venía de Guadalajara, de calles llenas de voces y colores, y ahora estaba en un país donde las palabras se medían y las miradas hablaban más que los labios.
Llevaba un crucifijo de madera escondido bajo la camisa y una carta del obispo que lo enviaba a servir en las provincias rurales, donde la fe sobrevivía en silencio. Su primera parada fue Tianjin. El puerto olía a carbón y a mar antiguo. Caminó entre los puestos del mercado, observando los letreros en caracteres que apenas comenzaba a reconocer. Intentaba pronunciar los saludos básicos en mandarín, pero su acento mexicano arrancaba sonrisas curiosas a los comerciantes. En las noches, estudiaba el idioma con un pequeño libro y un cuaderno lleno de apuntes torcidos. Shenming, repetía una y otra vez. Vida. Fue allí donde conoció a Liang, un joven maestro de escuela con rostro sereno y curiosidad inagotable. Liang hablaba un inglés imperfecto, pero suficiente para que pudieran comunicarse. «Usted es sacerdote, ¿verdad?», le preguntó la primera vez que conversaron en un café pequeño, rodeado del aroma a té jazmín. Mateo asintió, bajando la voz. «Sí, pero debo ser discreto. No todos lo entienden bien aquí». Liang lo miró con respeto. «En mi aldea hay ancianos que aún rezan en secreto. Si quiere, puedo ayudarle a llegar». Esa fue la primera chispa de una amistad improbable. Liang se convirtió en su intérprete, su guía y su confidente. Durante los viajes en tren o autobuses repletos, hablaban de todo, de cultura, de historia y de cómo la fe podía sobrevivir sin templos. Mateo lo escuchaba fascinado. En cada conversación encontraba una lección sobre la paciencia y el entendimiento. Con el paso de los meses, Mateo se instaló en una pequeña aldea de Hebei. La vida allí era simple, casi detenida en el tiempo. Las casas de ladrillo cocido estaban rodeadas por campos de arroz y canales de agua turbia. Las mujeres vestían de tonos oscuros, los niños corrían descalzos y los hombres trabajaban desde antes del amanecer. La misa se celebraba en una casa diferente cada semana, siempre con las ventanas cerradas y el miedo agazapado en los rincones. Mateo aprendió a moverse entre sombras. Cada campanilla del viento podía anunciar peligro. A veces, en medio de una oración, oía el rumor de motocicletas en la distancia y sentía un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sin embargo, su convicción crecía. «Dios no necesita permiso para entrar en los corazones», se repetía. Una tarde, mientras caminaba con Liang por un sendero bordeado de sauces, el joven le dijo: «Padre, hay rumores. Dicen que el gobierno quiere cerrar todas las reuniones religiosas no registradas». Mateo respiró hondo. «Entonces tendremos que rezar con más fuerza». «No todos piensan igual», respondió Liang, bajando la voz. «Algunos temen que usted atraiga problemas». El sacerdote lo miró con serenidad. «Si el amor al prójimo causa problemas, entonces que así sea». Esa noche, en la soledad de su habitación, Mateo escribió en su diario: «Aquí he descubierto que la fe no se mide por el ruido de los templos, sino por el silencio de quienes la viven con el alma». Guardó la libreta bajo el colchón y apagó la lámpara. Afuera la lluvia comenzaba a caer, golpeando el techo con ritmo constante. Al día siguiente, un anciano llamado Wang lo invitó a bendecir su cosecha. En medio del campo, rodeado de arrozales verdes y el canto de las cigarras, Mateo levantó las manos y pronunció una oración breve. Liang tradujo cada palabra con voz temblorosa. Cuando terminaron, el anciano le ofreció un cuenco de arroz y sonrió. «Dios no se ve, pero se siente», dijo. Mateo comprendió entonces que su misión apenas comenzaba y que en cada alma que encontraba había un pedazo de esperanza escondido entre la niebla. Lo que aún no sabía era que esa misma fe pronto lo colocaría frente a la mayor prueba de su vida. La aldea donde Mateo se estableció tenía un ritmo propio, marcado por el canto de los gallos y el sonido lejano de los molinos de agua. Las mañanas olían a arroz cocido y humo de leña. Los campesinos se saludaban con gestos cortos, temerosos de hablar demasiado. En ese silencio cotidiano, la pequeña comunidad católica florecía con una discreción que parecía milagrosa. Mateo
había logrado organizar a unas 20 personas que se reunían cada domingo en una casa distinta. No había campanas ni cantos altos, pero la fe se respiraba como un perfume secreto. Las oraciones se decían en voz baja, con manos temblorosas, y cada mirada era un acto de complicidad. Liang, siempre atento, traducía las homilías con respeto, cuidando cada palabra para no levantar sospechas. Entre los fieles estaba la señora Chen, una mujer de más de 70 años, delgada como una rama de bambú. Sus ojos pequeños y firmes guardaban historias que pocos se atrevían a preguntar. Un día, mientras todos ayudaban a recoger el altar improvisado, ella se acercó a Mateo y le entregó una cajita de madera. «Esto perteneció a mi abuelo», susurró. Era catequista, antes de que todo se prohibiera. Dentro había un pequeño rosario ennegrecido por el tiempo. Mateo lo sostuvo con reverencia. «Gracias, hermana. Su fe ha sobrevivido a más que las palabras». Ella sonrió, con una mezcla de orgullo y tristeza. «No deje que muera otra vez». La vida en la aldea era dura. Los hombres trabajaban jornadas largas bajo el sol y las mujeres cuidaban los campos y los hijos. Mateo se unía a ellos siempre que podía, no solo para ayudar, sino para comprender. A veces compartía una taza de té con los ancianos, hablando de esperanza sin mencionarla. Aprendió que la fe también podía expresarse en gestos simples, en la ayuda mutua, en el perdón, en la paciencia. Pero no todo era calma. Un murmullo inquietante comenzó a correr entre los vecinos. Decían que un nuevo funcionario había llegado al distrito, un hombre joven y ambicioso, con órdenes de mantener el orden ideológico. Liang se mostró preocupado. «Padre, debemos ser cuidadosos. Este hombre busca cualquier motivo para destacar». «¿Crees que sospecha de nosotros?», preguntó Mateo. «No todavía, pero basta un rumor para que lo haga». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas con fuerza y cada sonido le parecía un presagio. Rezó en silencio por la comunidad, por el valor de todos y por la sabiduría para actuar con prudencia. «Dios mío, que mi fe no ponga en riesgo a los inocentes», murmuró antes de cerrar los ojos. A la mañana siguiente, los campesinos comentaban que un desconocido había sido visto rondando la aldea, haciendo preguntas. Algunos creyeron que era un comerciante, otros un informante. Liang confirmó que las autoridades estaban inspeccionando las zonas rurales, buscando reuniones no autorizadas. La tensión creció. Durante la siguiente misa, Mateo notó los rostros más serios, las manos apretadas con fuerza. Cuando terminó, guardó el rosario de la señora Chen en su bolsillo y habló con voz baja pero firme. «Hermanos, no teman. La fe no se esconde, se cuida. Si alguna vez no podemos reunirnos, recordemos que Dios escucha en cualquier rincón». Un silencio reverente lo envolvió. Nadie respondió, pero todos comprendieron. Al salir, Liang lo alcanzó. «Padre, deberíamos reducir las reuniones, al menos por unas semanas». Mateo lo miró con tristeza. «Si dejo de celebrar, les quitaré el único refugio que tienen». «Pero si lo atrapan», insistió Liang. Mateo respiró hondo, mirando el horizonte cubierto de neblina. «Entonces confiaré en que todo tiene su tiempo, incluso el sacrificio». El joven bajó la mirada sin encontrar respuesta. El rumor del río llenaba el aire, y el viento traía consigo un presentimiento que ninguno se atrevía a nombrar. En algún lugar cercano, una voz desconocida tomaba nota de los nombres que no debía conocer. Sin saberlo aún, la comunidad oculta estaba a punto de enfrentar su primera sombra real, y la fe de todos sería puesta a prueba como nunca antes. El invierno llegó con una frialdad que calaba hasta los huesos. Las montañas se cubrieron de neblina, y el aire, denso y gris, parecía guardar secretos. En la aldea, los campesinos trabajaban menos, refugiados en sus casas de adobe. Mateo aprovechaba esos días para visitar a los enfermos y fortalecer los lazos de la pequeña comunidad. Pero algo había cambiado. La serenidad de los meses anteriores se había transformado en cautela.
Una mañana Liang llegó con el rostro pálido y el abrigo cubierto de escarcha. «Padre, nos vigilan», dijo sin rodeos. «Me llamaron ayer a la oficina del distrito. Querían saber de usted, de su trabajo comunitario». Mateo lo miró con calma. «¿Qué dijiste?» «Que usted enseña español y ayuda a los ancianos». Pero insistieron. Preguntaron si organiza reuniones. El sacerdote asintió, sintiendo el peso de la noticia. Entonces el rumor era cierto. «No es un rumor, padre», replicó Liang. El nuevo funcionario, Sang Wei, ordenó que se investiguen todas las actividades religiosas no registradas. Mateo se quedó en silencio. El nombre se grabó en su mente como una advertencia. Sabía que ese tipo de vigilancia podía volverse peligrosa. Desde que llegó a China, había oído historias de comunidades desmanteladas, de líderes detenidos sin explicación. Sin embargo, la idea de abandonar a los fieles le resultaba inconcebible. Esa noche, escribió una carta a su superior en México. La tinta temblaba sobre el papel mientras relataba lo ocurrido. «La fe no se detiene por miedo», escribió, «pero debo actuar con prudencia. Si algo me sucede, confíen en que no ha sido en vano». Selló la carta y la entregó a un comerciante que viajaba a Pekín, con la esperanza de que llegara a su destino. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y nervios latentes. Liang se mostraba inquieto. «Padre, quizá deberíamos suspender las misas por unas semanas». Mateo negó suavemente. «La fe no puede esconderse para siempre». «Pero tampoco debe provocar al enemigo», insistió Liang. «Hay ancianos, mujeres, niños. No podemos exponerlos». «Lo sé», respondió Mateo mirando la cruz de madera en su escritorio. «Haré lo que sea necesario para protegerlos». El domingo, la misa se celebró con un silencio aún más profundo. No hubo cantos ni lecturas largas, solo oraciones breves, casi suspiros. La señora Chen, con el rosario entre las manos, lloraba en silencio. Al terminar, Mateo los reunió a todos. «Hermanos, quizá debamos interrumpir nuestros encuentros unos días. No por miedo, sino por sabiduría. Dios no nos pide imprudencia, sino fe perseverante». Las miradas se cruzaron con tristeza, pero también con comprensión. Algunos se acercaron a abrazarlo. Liang observó desde un rincón, aliviado y preocupado a la vez. Esa tarde, mientras regresaban por el camino de tierra que bordeaba los arrozales secos, Liang rompió el silencio. «A veces me pregunto si vale la pena tanto riesgo». Mateo lo miró con ternura. «Cuando uno cree en algo más grande que sí mismo, todo riesgo encuentra sentido. Pero usted podría volver a su país, vivir tranquilo». «No vine a buscar tranquilidad, Liang. Vine a servir». El joven asintió con una mezcla de respeto y confusión. Había en el sacerdote algo que desafiaba la lógica y la conveniencia. No era un hombre temerario, pero sí profundamente libre. Esa libertad lo desconcertaba. Al llegar a su habitación, Mateo se arrodilló junto a la cama. Rezó por su comunidad, por Liang y por el funcionario cuyo nombre resonaba en su mente. «Señor, si esta es la prueba, dame fuerza para sostenerla sin odio». A lo lejos, un perro ladró. El eco se extendió entre los campos vacíos. En la aldea, una sombra observaba desde el camino principal, tomando nota mental de los rostros que entraban y salían de las casas. Mateo no lo sabía, pero su decisión de continuar había despertado más que sospechas. Había encendido la mirada de quienes temían la fe tanto como la verdad. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras cuando el padre Mateo decidió celebrar lo que sería, sin saberlo, su última misa en libertad. El aire olía a humedad y a presagio. Los fieles llegaron uno a uno, caminando entre sombras, cuidando que los pasos no hicieran ruido sobre la tierra mojada. Liang los recibió en la puerta, nervioso, con la mirada fija en el sendero. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido del viento golpeando los postigos. Dentro, la casa estaba iluminada por velas. En el centro, el altar improvisado aguardaba. Mateo respiró profundo y comenzó la misa en voz baja con el corazón apretado.
Hoy oramos por la paz y por la fortaleza de quienes enfrentan el miedo, dijo, sosteniendo el crucifijo entre sus manos. Las cabezas se inclinaron. La fe era más fuerte que la duda, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que ninguno podía disimular. Liang, a un costado, traducía las palabras con un hilo de voz. De pronto, un trueno rompió el silencio. Todos se sobresaltaron aunque el ruido venía del cielo. Mateo sonrió débilmente. Aún en la tormenta, la voz de Dios se escucha, susurró. Pero pocos minutos después, un sonido distinto llegó del exterior. Pasos, muchos pasos. Liang palideció. «Padre», dijo apenas. El murmullo de botas sobre el barro se acercaba. Luego, un golpe seco en la puerta. «Abran en nombre de la ley», gritó una voz autoritaria. El miedo se apoderó de los presentes. La señora Chen dejó caer el rosario. Algunos quisieron huir, pero Mateo levantó una mano. «No corran. Dios no nos abandona», dijo con calma, aunque el temblor de su voz lo traicionaba. La puerta fue derribada. Irrumpieron hombres con linternas y uniformes, gritando órdenes en mandarín. Las luces cortaron la penumbra como cuchillas. Liang trató de interponerse, pero fue empujado con violencia. Los soldados revisaron la mesa, los libros, los rostros. «¿Quién dirige esta reunión ilegal?», preguntó el oficial al mando, un hombre alto, de rostro severo. Mateo dio un paso adelante. «Yo. Soy responsable de ellos». El oficial lo observó con frialdad. «¿Eres extranjero?» «Mexicano». «Sacerdote católico». El hombre sonrió sin humor. «Entonces ya sabes lo que sigue». Los fieles comenzaron a llorar. Liang gritó: «No lo toquen. Él solo ayuda a los pobres». 2 soldados lo sujetaron de los brazos. Mateo los miró y dijo: «Déjenlo ir. Él no tiene culpa». El oficial hizo un gesto con la mano y Liang fue soltado a regañadientes. «Llévenlo», ordenó luego señalando a Mateo. Mientras lo arrastraban hacia la salida, el sacerdote volteó a ver a su comunidad. «No pierdan la fe», dijo con voz serena. «El amor no se encierra». La señora Chen sollozaba, aferrada al rosario. Liang quiso correr tras él, pero uno de los hombres le apuntó con una linterna al rostro. Mateo le dirigió una última mirada, llena de esperanza y resignación. Afuera, la lluvia caía con fuerza. El sonido de los motores encendiéndose rompió el silencio rural. Las luces de los vehículos se reflejaban en los charcos, mientras el sacerdote era subido a un camión sin ventanas. Liang cayó de rodillas en el barro, impotente. «Padre Mateo», susurró. En el interior del camión Mateo cerró los ojos. El crucifijo aún colgaba de su cuello. Recordó las palabras que había escrito días antes. «Si algo me sucede, confíen en que no ha sido en vano». Una paz extraña lo envolvió, como si dentro de aquella oscuridad una luz silenciosa lo acompañara. Cuando el camión se alejó, el eco de sus llantas resonó entre los arrozales. La cruz de madera que había presidido la misa cayó al suelo, rota por el impacto de una bota. Liang la recogió entre sus manos empapada y la apretó contra el pecho. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también que la historia de ese hombre no había terminado. El padre Mateo despertó con el cuerpo entumecido y la garganta seca. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su detención. El lugar era una celda pequeña, sin ventanas, con muros de concreto húmedo. Una bombilla parpadeante colgaba del techo, proyectando sombras que parecían moverse. La humedad impregnaba el aire y el silencio pesaba como una piedra sobre el pecho. Se incorporó lentamente, intentando orar, pero su voz apenas era un susurro. Recordó la noche anterior, los gritos, la lluvia, las luces. Había aceptado su destino con calma, pero ahora, en la soledad del encierro, la fe se ponía a prueba. Cerró los ojos y repitió en su mente el salmo que siempre lo acompañaba. «Aunque camine por valle de sombra, no temeré mal alguno». El eco de sus pensamientos era su única compañía. Horas después,
Una puerta metálica se abrió con un chirrido áspero. Un guardia lo hizo ponerse de pie y lo condujo por un pasillo largo. Al final lo esperaba una habitación con una mesa, 2 sillas y un hombre vestido con uniforme gris. Su rostro era anguloso, sus ojos fríos. «Siéntese», ordenó el hombre sin levantar la voz. Mateo obedeció. El guardia salió y el silencio se instaló de nuevo. «Soy el oficial Shang Wei», dijo finalmente el hombre, acomodando unos papeles sobre la mesa. «¿Sabe por qué está aquí?» «Por celebrar misa», respondió Mateo sin titubear. Shang lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. «Por violar la ley. En este país las reuniones religiosas no autorizadas son ilegales. La fe no puede ilegalizarse», dijo el sacerdote con suavidad. Shang alzó una ceja intrigado. «¿Y cree que su fe está por encima de las leyes de este país? Creo que el amor al prójimo no debería ser considerado un delito». El oficial soltó una risa breve, sin alegría. Amor, fe, palabras inútiles cuando se enfrentan a la realidad. Durante horas las preguntas se sucedieron. ¿Quién lo enviaba? ¿Cuántas personas asistían a sus reuniones? ¿Si recibía dinero extranjero? Mateo respondió con honestidad, pero sin delatar a nadie. Cada silencio parecía un desafío. Shang anotaba todo, aunque a veces lo observaba con una expresión que no era del todo hostil. «Usted no parece un hombre peligroso», dijo finalmente. «No lo soy. Solo sirvo a los que buscan esperanza». «La esperanza puede ser subversiva», replicó Shang. Lo devolvieron a su celda. El cansancio lo vencía, pero no la desesperación. Comió un plato de arroz frío y bebió un poco de agua turbia. Mientras tanto, en su mente resonaban las palabras del oficial. No había odio en su voz, sino algo más complejo, una convicción aprendida. «Quizá él también es prisionero», pensó. Al caer la noche escuchó pasos afuera. Un guardia le arrojó una manta raída. «Te espera otra sesión mañana», gruñó antes de irse. Mateo se arrodilló sobre el suelo áspero. Sus rodillas dolían, pero su espíritu se mantenía firme. Rezó por su comunidad, por Liang, por los fieles que seguramente temían lo peor. Rezó también por Shang Wei. No sabía por qué, pero algo en su mirada le había revelado una grieta, una sombra de duda. El murmullo de un motor lejano rompía el silencio. Mateo pensó en su tierra natal, en el olor del pan recién hecho, en los cantos de las mañanas de domingo. Todo eso parecía tan distante, tan irreal, pero al recordar a la señora Chen sosteniendo su rosario, una chispa de consuelo volvió a encenderse. «Dios mío», susurró, «no permitas que mi fe se vuelva orgullo, que mi silencio sea testimonio, no rendición». Afuera, la lluvia volvió a caer con la misma constancia que la esperanza que él se negaba a perder. Dentro de esas paredes grises, la fe del padre Mateo seguía respirando, aunque cada día el aire pareciera más escaso. El amanecer apenas se distinguía a través de las rendijas del techo. Un rayo débil de luz se filtraba, iluminando las paredes húmedas, donde el moho formaba dibujos extraños. Mateo despertó con un dolor sordo en la espalda. Pero lo que más le pesaba no era el cuerpo, sino el silencio. Ese silencio absoluto, que solo se interrumpía por el goteo del agua en un rincón y los pasos lejanos de los guardias. Cada día comenzaba igual: una bandeja de arroz frío, un cubo de agua, una puerta que se abría solo para contar los minutos de libertad que no existían. Sin embargo, Mateo no se quejaba. Había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, sosteniéndose en algo que no podía quitarle nadie: su oración interior. Repetía en voz baja el Padre Nuestro, traducido a medias al mandarín, como si así su fe se uniera a la tierra que lo había recibido. El primer recuerdo que lo asaltó aquella mañana fue el de su infancia en Guadalajara. Veía a su madre encender una vela frente a una imagen del Sagrado Corazón. Sentía el olor del pan recién horneado y escuchaba las campanas de la iglesia al amanecer. Aquellos sonidos eran su refugio. Dios no está en el ruido, pensó, sino en la memoria del amor. La puerta se abrió de repente. 2 guardias lo escoltaron hasta la sala de interrogatorios. Allí estaba otra vez Shang Wei,
el oficial que lo observaba siempre con esa mezcla de firmeza y curiosidad. —¿Durmió bien, padre Mateo? —preguntó, sin levantar la vista de los papeles. —Duermo lo suficiente —respondió el sacerdote con serenidad. —Sabe que podría facilitar las cosas si cooperara. He respondido a todo lo que me ha preguntado. Sang lo miró entonces, fijamente. —No me refiero a eso. Me refiero a usted, a lo que guarda dentro. Mateo no entendió del todo, pero percibió algo distinto en el tono del hombre. No era amenaza, sino una sombra de duda. —No guardo secretos, oficial, solo fe. La fe es una forma de desobediencia cuando contradice al Estado, dijo Sang, casi como si repitiera una lección aprendida. —¿Y qué le enseña a usted esa obediencia? —replicó Mateo con suavidad. Sang no respondió. Cerró la carpeta, se levantó y caminó hasta la puerta. Antes de salir, dijo en voz baja: —Nadie lo visita, nadie pregunta por usted. Piénselo. A veces la fe solo sirve para sufrir. Lo dejaron solo. Mateo apoyó la frente en sus manos. No era el dolor lo que lo abatía, sino la idea de que su comunidad pudiera estar en peligro. Rezó por ellos y por el hombre que lo interrogaba. Sabía que la verdadera batalla no estaba fuera, sino dentro de cada corazón. Al caer la tarde, un guardia más joven se acercó y le dejó un trozo de pan envuelto en papel. —Lo encontré en la cocina —murmuró sin mirarlo. —No diga que fue de mí. Mateo asintió agradecido. Incluso en la oscuridad, la bondad se cuela como una chispa, pensó mientras partía el pan y lo comía lentamente, sintiendo en cada bocado un acto de resistencia. Esa noche no pudo dormir. El silencio era tan profundo que escuchaba su propio corazón. De pronto, un pensamiento lo estremeció. ¿Y si su fe no bastaba para salvarlos a todos? ¿Y si la causa que defendía terminaba en el olvido? Pero enseguida recordó las palabras que había dicho muchas veces a sus fieles: Dios no pide resultados, pide fidelidad. Apretó el crucifijo contra el pecho y respiró hondo. En algún lugar de aquella prisión, Sang Wei debía de estar pensando también en sus propias dudas. Mateo lo presentía. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que la historia entre ambos aún no había terminado. El viento de Pekín soplaba helado cuando Liang descendió del autobús con un abrigo demasiado fino y una mochila desgastada. Habían pasado semanas desde la detención del padre Mateo, y su ausencia pesaba como una piedra sobre su conciencia. Cada noche, las imágenes de aquella redada volvían a atormentarlo: las luces, los gritos, la mirada serena del sacerdote mientras era llevado. Liang sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Buscó refugio en una vieja pensión del barrio sur, un lugar barato y anónimo donde los viajeros se confundían entre obreros y estudiantes. Allí, entre el olor a sopa agria y humo de cigarrillos, comenzó su búsqueda. Preguntó discretamente en las iglesias subterráneas, entre sacerdotes y creyentes que hablaban en susurros. Algunos negaban saber algo, otros simplemente desviaban la mirada. Hasta que un anciano de rostro amable lo escuchó con atención. —¿Dices que un sacerdote extranjero fue arrestado en Hebei? —preguntó el hombre, sirviendo té con manos temblorosas. —Sí, padre. Lo llamaban Mateo Álvarez. Vino de México. El anciano asintió lentamente. —Yo soy el padre Liu. He oído de él. Dicen que predicaba con el corazón, no con la voz. Liang bajó la cabeza. —Yo lo ayudé. Fui su traductor. Si lo tienen detenido, es mi culpa. No cargues con lo que no te pertenece, hijo —dijo el padre Liu, mirándolo con ternura. Cada fe verdadera encuentra su prueba. Liang bebió el té sin responder. La habitación estaba silenciosa, salvo por el sonido del viento golpeando las ventanas. —¿Qué puedo hacer? —preguntó al fin. El sacerdote suspiró. —Nada directamente. Pero hay caminos que no se recorren con los pies, sino con la verdad. Hay diplomáticos, creyentes extranjeros. Quizá alguien pueda interceder. ¿Cómo contacto con ellos? Déjame pensar, respondió el anciano. A veces, los milagros empiezan con un simple acto de valentía. Durante días,
Liang siguió las indicaciones del padre Liu. Visitó una parroquia oculta en un sótano, donde los fieles rezaban sin imágenes, solo con velas encendidas. Allí conoció a una monja filipina que servía como enlace entre comunidades perseguidas. Ella le entregó una dirección escrita en un papel diminuto. «Es un hombre de la embajada mexicana. No digas mi nombre. Solo confía en que Dios abrirá las puertas», le susurró. Aquella noche, Liang caminó kilómetros bajo la llovizna, con el papel guardado en el bolsillo interior. Las luces de Pekín se reflejaban en los charcos, y cada sombra le parecía un peligro. Sentía miedo, pero también un fuego nuevo en el pecho. «El padre Mateo no me enseñó a esconderme», pensó. Llegó al edificio indicado, un lugar discreto cerca del distrito diplomático. Tocó la puerta y esperó. Un hombre de traje lo recibió con desconfianza. «¿Quién eres?» «Me llamo Liang. Busco ayuda por un sacerdote mexicano detenido injustamente». El hombre frunció el ceño. «No puedo hablar de eso aquí. Vuelve mañana». Liang insistió. «Por favor, solo necesito que alguien sepa su nombre. Si callamos, desaparecerá». El funcionario lo miró unos segundos, luego asintió. «Dame el nombre completo». Liang lo escribió con mano temblorosa. Cuando el hombre leyó Mateo Álvarez, su expresión cambió ligeramente. «Veré lo que puedo hacer», dijo al final, bajando la voz. «Pero no regreses, es peligroso». «Gracias», susurró Liang. Salió a la calle con el corazón acelerado. La ciudad rugía alrededor, indiferente a su pequeña batalla. Caminó sin rumbo, repitiendo mentalmente una oración que había aprendido de Mateo. Donde no hay esperanza visible, aún puede haber fe. Esa noche regresó al cuarto de la pensión. Se sentó junto a la ventana empañada y escribió en su cuaderno: «He dado el primer paso. Que Dios haga el resto». Afuera, el viento soplaba con más fuerza, pero en su interior una certeza lo sostenía. No estaba solo. Algo se había puesto en marcha, algo que ni el miedo podría detener. El tiempo dentro de la prisión parecía no existir. Mateo ya no distinguía los días por el sol, sino por el sonido de los pasos de los guardias y el momento en que le traían comida. Su barba había crecido, sus manos estaban agrietadas, pero su mirada seguía limpia. En su corazón, la oración se había vuelto constante, un latido más. Cada amanecer era una oportunidad para mantener viva la esperanza, aunque el mundo exterior lo hubiera olvidado. Compartía la celda con otros 3 hombres. Uno era un anciano acusado de contrabando, otro un campesino detenido por protestar, y el tercero, un joven de rostro endurecido llamado Chen Hao. Este último apenas hablaba. Lo observaba con desconfianza, como si no entendiera por qué un extranjero soportaba el encierro sin maldecir. Una tarde, mientras comían arroz insípido, Mateo rompió el silencio. «¿Cómo te llamas, hijo?» El joven levantó la vista. «No soy tu hijo». Mateo sonrió con paciencia. «Tienes razón, pero si compartimos este espacio, al menos debemos conocernos». «Chen Hao», respondió con tono seco. «Yo soy Mateo», dijo el sacerdote extendiendo la mano. Chen no la tomó, pero lo miró con curiosidad. Durante varios días intercambiaron pocas palabras. El joven pasaba las horas mirando el techo o tallando algo con una piedra. Finalmente, una noche, mientras afuera llovía, Chen rompió su silencio. «Tú rezas todos los días», dijo. «¿Crees que eso sirve de algo?» «Sí», respondió Mateo. «La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros». «¿Y para qué sirve cambiarse uno si nada cambia aquí dentro?», replicó con amargura. «Porque incluso en prisión uno puede ser libre», contestó el sacerdote. Chen soltó una risa breve. «Eso suena bonito, pero vacío». «Solo suena vacío cuando el corazón no quiere escucharlo», dijo Mateo sin molestarse. El silencio volvió, pero esta vez no fue hostil. El joven comenzó a observarlo con otros ojos. Notaba que el sacerdote compartía su comida,
escuchaba sin juzgar y, sobre todo, nunca hablaba mal de quienes lo habían arrestado. Unos días después, un guardia lanzó una manta sucia a la celda. Mateo la recogió y, sin pensarlo, la colocó sobre el anciano que temblaba de frío. Chen lo miró sorprendido. «¿Por qué haces eso? Nadie haría lo mismo por ti». Mateo lo miró con serenidad. El amor no se da esperando algo a cambio. El joven se quedó callado, pero aquella respuesta lo persiguió todo el día. Esa noche, Chen se acercó al rincón donde Mateo oraba en silencio. «¿Qué dices cuando cierras los ojos?» «Hablo con Dios», respondió el sacerdote. «¿Y qué te contesta?» Mateo sonrió. «A veces nada, pero su silencio también tiene sentido». Chen bajó la mirada. «Yo nunca creí en nada». «No necesitas creer en algo para empezar a buscar», dijo Mateo con suavidad. «Solo necesitas querer entender por qué el corazón no se conforma con el vacío». Desde entonces, el joven comenzó a escuchar sus oraciones. No rezaba, pero se quedaba cerca, en silencio. En una ocasión, cuando un guardia insultó a Mateo, Chen se interpuso sin pensarlo. Aquel gesto inesperado marcó el inicio de una amistad naciente. Pasaron los días. Los hombres de la celda empezaron a conversar por las noches. Mateo les hablaba de su tierra, de los campos mexicanos llenos de maíz, de la música y de la libertad que nace en el alma. Ninguno sabía exactamente qué era la fe, pero todos sentían que aquel extranjero les devolvía algo que habían perdido: la dignidad. En otro extremo del pasillo, Sang Wei observaba desde la puerta entreabierta. No entendía cómo un hombre podía inspirar esperanza en medio del encierro. Cerró la carpeta que llevaba en la mano y se quedó pensativo, mientras las voces en la celda continuaban suaves, como una plegaria compartida. El oficial Sang Wei repasaba el expediente del sacerdote por enésima vez. Había algo en ese hombre que no encajaba con los informes oficiales. Lo acusaban de incitar reuniones ilegales, pero sus declaraciones eran simples, sin rastro de conspiración. Solo hablaba de fe, de compasión, de servicio. Chang cerró la carpeta y miró por la ventana. Afuera la lluvia caía con la monotonía de los días interminables. Sentía un cansancio que no venía del trabajo, sino del alma. Desde su infancia, Zhang había creído en el orden, en la obediencia como virtud. Su padre había sido soldado, su madre, maestra. Creció aprendiendo que la ley estaba por encima de los sentimientos, pero en los últimos meses, algo en su interior comenzaba a tambalearse. No podía olvidar la mirada de aquel sacerdote la primera vez que lo interrogó. No había miedo, ni rencor. Solo una calma desconcertante. Decidió visitar la celda de Mateo personalmente. Los guardias se apartaron al verlo llegar. El sacerdote estaba sentado, recitando algo en voz baja. Sang reconoció fragmentos de oraciones que había escuchado durante los interrogatorios, aunque nunca las había entendido. «Padre Mateo», dijo sin levantar demasiado la voz, «necesito hablar con usted». El sacerdote alzó la vista sorprendido por el tono. «Por supuesto, oficial, siempre hay tiempo para conversar». Sang se quedó de pie unos segundos antes de sentarse frente a él. «No entiendo cómo puede mantener esa serenidad», dijo con cierta frustración. «Lo han detenido, lo interrogan cada día, y aún así no se derrumba». «La fe no me quita el miedo, solo me enseña a no servirle», respondió Mateo. «¿Y si su fe está equivocada?», preguntó Sang. «Entonces al menos habré vivido intentando amar. ¿Puede decir lo mismo quien vive obedeciendo sin preguntarse por qué?». El silencio se alargó. Sang se removió incómodo. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su forma de pensar. «Usted no entiende este país», dijo finalmente. «Aquí las ideas pueden ser peligrosas». «En todos los lugares lo son», replicó el sacerdote, «cuando se usan para controlar en lugar de liberar». Sang no supo qué responder. Tomó su cuaderno y escribió algo, aunque sin leerlo. Luego cambió de tono. «Usted ayudó a campesinos, a gente pobre. Eso lo respeto. Pero ¿por qué no trabajar dentro del sistema?». Mateo lo miró con ternura. «Porque la compasión no necesita permiso»,
El oficial apartó la mirada. Había esperado encontrar resistencia o fanatismo, pero lo que veía era otra cosa, una fuerza silenciosa, tan firme que parecía imposible quebrarla. Recordó entonces a su madre, que le enseñaba a escribir poemas en secreto, cuando el arte era considerado una distracción. «A veces, hijo», decía ella, «obedecer también puede ser una forma de miedo». Cuando terminó la visita, Sang ordenó que no lo molestaran más por ese día. Caminó por los pasillos grises, con las manos en los bolsillos, sintiendo que algo se abría en su interior. Aquella noche, en su apartamento, encendió un cigarrillo que no fumó. Se sentó frente al espejo y se observó. Por primera vez en mucho tiempo, no reconoció del todo al hombre que veía. Abrió el expediente de Mateo y lo leyó de nuevo, esta vez con otros ojos. Las fotografías mostraban a un sacerdote rodeado de campesinos sonrientes, niños jugando, ancianas con las manos juntas. Ninguno parecía un criminal. Cerró los ojos y pensó, si lo que hace este hombre es un delito, ¿qué significa la justicia? La lluvia seguía golpeando los cristales cuando apagó la luz. No podía dormir. Algo en su conciencia, tan disciplinada durante años, comenzaba a revelarse. En el fondo de su mente, una voz que no reconocía le susurraba, «Hay verdades que ni la ley puede encerrar». El amanecer en Pekín trajo una claridad gris que parecía no pertenecer a ningún cielo. Liang se levantó sin haber dormido, con el cuerpo agotado y la mente encendida por una única idea. Debía encontrar una forma de ayudar al padre Mateo. Había hecho contacto con el funcionario mexicano días antes, pero nada era seguro. Los rumores sobre detenciones secretas se multiplicaban, y cada hora de silencio pesaba como una condena. Fue al templo oculto donde el padre Liu oficiaba misas clandestinas. Lo encontró sentado frente a una mesa llena de papeles y cartas. El anciano levantó la vista al oírlo entrar. «Liang, has vuelto», dijo con voz suave. «Supuse que lo harías». «Padre, no hay tiempo. Si no hacemos algo, lo trasladarán lejos. Nadie sabrá dónde». Liu asintió lentamente. «He pensado en eso. Pero debemos movernos con prudencia. El exceso de urgencia también puede destruir lo que buscamos salvar». Liang respiró hondo. «¿Qué propone?» El anciano se quedó unos segundos en silencio. «Escribiré una carta. No una denuncia, sino un testimonio. Dirigida a las autoridades religiosas y diplomáticas. Contará quién es Mateo, lo que ha hecho, lo que representa. ¿Y cree que eso servirá? No lo sé, hijo. Pero a veces la verdad necesita ser dicha, aunque nadie la escuche». Durante horas el padre Liu redactó la carta con caligrafía firme. Liang observaba, sintiendo que cada palabra era una oración. Cuando terminó, el anciano le entregó el sobre sellado. «Debes llevarla tú, y confiar en que llegue a manos correctas». Liang asintió, guardando la carta bajo su abrigo. «¿Y si me detienen?» «Entonces habrás hecho lo justo», respondió el sacerdote. «La fe no siempre garantiza el éxito, pero sí el sentido». Esa misma tarde, Liang fue al barrio diplomático. Caminaba con la mirada baja, evitando llamar la atención. En la entrada de la embajada mexicana, un guardia extranjero lo detuvo. «¿Qué asunto lo trae?», preguntó en inglés. Liang dudó. «Traigo un mensaje sobre un ciudadano mexicano detenido». El guardia lo examinó con recelo, pero al ver el sobre con el sello eclesiástico, lo tomó y desapareció tras la puerta. Liang esperó bajo la llovizna, temiendo que nunca regresara. Minutos después, un hombre de traje oscuro apareció. Era el mismo funcionario con quien había hablado días antes. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una carta», respondió Liang. «Del padre Liu, un sacerdote chino. Habla de Mateo Álvarez». El hombre la abrió y leyó algunos párrafos. Su expresión cambió. «Esto podría ayudarnos», dijo al fin. «Pero hay protocolos. Será largo». «Solo le pido que no sea tarde», suplicó Liang. El diplomático lo miró con seriedad. «Haré lo posible. Váyase ahora, por su seguridad». Liang se alejó con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había hecho suficiente,
Pero al menos la historia del padre Mateo ya no estaba enterrada en la oscuridad. Esa noche regresó al templo. Encontró al padre Liu encendiendo velas ante una cruz de madera. La carta fue entregada, dijo Liang. El anciano sonrió. Entonces hemos plantado una semilla. ¿Y si nadie la riega?, preguntó Liang, con amargura. Liu lo miró con ternura. La fe no necesita ver el fruto para creer en la cosecha. El joven bajó la cabeza. Por primera vez, desde la detención del padre Mateo, sintió un destello de paz. Se sentó junto al anciano y permanecieron en silencio, escuchando el goteo constante de la lluvia contra el techo. «Padre», dijo de pronto Liang, «¿usted cree que lo liberarán?» Liu suspiró. «No lo sé, hijo, pero creo que incluso si sigue preso, su espíritu ya es libre». El viento soplaba afuera, moviendo las cortinas de lino. Liang cerró los ojos y pensó en el sacerdote, en su serenidad ante el miedo. Una certeza lo atravesó como una llama tranquila. No permitiría que ese hombre fuera olvidado. El oficial Zhang Wei bajó por el pasillo de la prisión con paso lento. A su alrededor, el eco de las botas y el olor a humedad lo acompañaban como un recordatorio constante del peso de su cargo. Llevaba días sin dormir bien. Había recibido informes contradictorios sobre el sacerdote extranjero. Algunos pedían castigo ejemplar, otros sugerían prudencia diplomática. Pero lo que lo atormentaba no era la política, sino algo más íntimo, la sensación de estar frente a un hombre que lo desarmaba sin decir una palabra. Pidió que dejaran la puerta de la celda abierta. Cuando entró, Mateo estaba sentado en el suelo con el crucifijo entre las manos. «Padre Mateo», dijo Zhang, cerrando la puerta tras él, «necesito hablar con usted sin guardias ni protocolos». El sacerdote levantó la vista, sereno. «Escucho, oficial». «No me llame así», respondió Zhang con voz tensa. «No quiero que hablemos como prisionero y autoridad. Solo quiero entender». Mateo asintió y esperó. Zhang se quedó unos segundos en silencio, como buscando las palabras adecuadas. «Usted sabe que su detención podría haberse evitado. Nadie lo obligó a quedarse en China. ¿Por qué arriesgar tanto por personas que ni siquiera son de su país?» Mateo respiró hondo. Porque el amor no reconoce fronteras. Cuando uno escucha el sufrimiento de otro, ese dolor ya es propio. Zhang lo observó con el ceño fruncido. «Habla como si su fe fuera una excusa para desobedecer». «No, es una forma de obedecer algo más profundo que las leyes del miedo», respondió el sacerdote. El oficial se sentó frente a él, sin saber por qué lo hacía. Sentía que aquel hombre hablaba desde un lugar que él había olvidado. «Mi madre creía en algo parecido», dijo Zhang en voz baja. «La recuerdo rezando a escondidas cuando yo era niño. Decía que el alma necesita esperanza, como el cuerpo necesita aire». «Entonces su madre conocía la verdad», contestó Mateo, con una sonrisa leve. «Ella murió joven», continuó el oficial. «Yo juré no volver a creer en nada. Servir al Estado era más fácil. No pedía fe, solo obediencia». Mateo lo miró con compasión. «Pero la obediencia sin conciencia termina vaciando el alma. Usted no es un hombre cruel, Zhang Wei. Lo sé». «No lo diga como si me conociera», replicó Zhang, aunque su voz sonó más cansada que firme. «Lo veo en su mirada», dijo el sacerdote. «Está cansado de cumplir órdenes que no entiende». El silencio llenó la celda. Zhang bajó la cabeza. Por primera vez en años, se sintió vulnerable. «No sabe lo que dice. Si sigo mi conciencia, pierdo todo. A veces perderlo todo es el primer paso para recuperar lo esencial». Zhang lo miró, con un brillo de ira y tristeza mezcladas. «Usted habla como si vivir fuera sencillo». «No lo es», admitió Mateo. «Pero vivir sin sentido es peor que vivir con dolor». Zhang se levantó, visiblemente conmovido. «¿Usted cree que Dios lo salvó de algo?» «No. Creo que me trajo aquí para recordarme que incluso en el encierro, uno puede ser instrumento de libertad». El oficial respiró hondo, intentando ocultar la emoción. «Si hablara así frente a mis superiores,
lo encerrarían de por vida. Y aún así, seguiría orando por ellos, respondió Mateo con serenidad. Sang dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo. No sé si lo admiro o si lo envidio, murmuró. No me admire, Sang Wei, dijo el sacerdote. Solo recuerde que el miedo también se puede vencer desde dentro. El oficial salió sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo, sentía que algo en su interior se había roto, o tal vez había comenzado a sanar. Mateo cerró los ojos y rezó en silencio por él, sabiendo que aquel encuentro no había sido una casualidad, sino el comienzo de un cambio que ni siquiera el hierro de la prisión podría detener. El amanecer llegó sin color sobre los muros de la prisión. Sang Wei no había dormido. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras del padre Mateo, repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de acallar. La obediencia sin conciencia vacía el alma. Aquella frase lo perseguía desde su conversación. En su escritorio, los documentos del caso seguían allí, esperando su firma. Bastaba con una rúbrica para sellar el destino del sacerdote. Sin embargo, su mano temblaba cada vez que tomaba la pluma. Cuando llegó al trabajo, los pasillos estaban más tensos que de costumbre. Un superior le había enviado una orden directa: trasladen al prisionero extranjero al centro de reeducación. Era una sentencia disimulada. Sang supo lo que eso significaba: desaparición, silencio, olvido. Salió de la oficina con el corazón acelerado. En la mente se formó una decisión que no comprendía del todo, pero que sentía inevitable. Caminó hacia el área de celdas. Los guardias lo saludaron con respeto, sin sospechar. Se detuvo frente a la puerta donde Mateo estaba sentado, orando en silencio. «Padre», dijo en voz baja, «debe escucharme con atención. No hay tiempo». Mateo abrió los ojos, sin sorpresa. Sabía que volvería. «Han ordenado su traslado esta noche. No saldrá de allí con vida». El sacerdote lo miró, tranquilo. «Entonces mi misión habrá terminado». Sang apretó los puños. «No diga eso. No puedo permitirlo». Durante unos segundos solo se oyó el goteo constante de la humedad. «¿Qué va a hacer?», preguntó Mateo. «Liberarlo», respondió Sang, casi susurrando. «Hay una salida en la parte trasera. Puedo llevarlo hasta un vehículo. Después dependerá de usted». Mateo bajó la cabeza. «¿Y usted?». «Yo ya he tomado mi decisión». El sacerdote se levantó despacio. «No puedo pedirle que arriesgue su vida por mí». «No lo hago por usted», dijo Sang. «Lo hago porque no quiero seguir viviendo con las manos limpias y el alma sucia». A medianoche, cuando el silencio era más denso que el aire, Sang abrió la puerta de la celda. Mateo lo siguió sin preguntar. Avanzaron por un corredor estrecho, iluminado apenas por una lámpara temblorosa. Los pasos resonaban como tambores de culpa. En cada esquina el miedo les cortaba la respiración. Llegaron al patio trasero. La lluvia comenzaba a caer, fina y constante. Chang señaló hacia una reja medio oxidada. «Por ahí. Nadie patrulla esta zona hasta el amanecer». Mateo lo miró con gratitud. «Dios sabrá cómo guiarle». Sang asintió, pero su voz se quebró al responder. «No sé si Dios me escucha». «Sí lo hace», dijo el sacerdote, «incluso cuando guardamos silencio». El ruido de un motor lejano lo sobresaltó. Sang empujó la reja y le hizo una seña. «Vaya ya». Liang lo esperará en la carretera. Mateo se detuvo un instante. «¿Cómo lo sabe?» «Recibí noticias. Su amigo no se rindió. Tiene contactos, lo están esperando». El sacerdote respiró hondo. En sus ojos, más que miedo, había paz. «Oficial Sang Wei, le debo la vida». «No», contestó él. «Me la estoy devolviendo a mí mismo». Mateo se escabulló bajo la lluvia, desapareciendo entre la niebla. Chang lo observó hasta que la oscuridad lo tragó por completo. Entonces se quedó solo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Al regresar al edificio, el sonido de una alarma distante rompió el silencio. Alguien había notado la ausencia. Sang no corrió.
Caminó hacia su oficina sabiendo lo que vendría. Se sentó frente al escritorio y escribió unas líneas en su informe. El prisionero fue trasladado. Desconozco su paradero. Mientras firmaba, una calma extraña lo envolvió. Por primera vez en años, no sentía miedo. Sabía que el amanecer no traería libertad para él, pero sí redención. En el fondo de su alma, comprendió que aquel acto no había salvado solo al sacerdote, sino también lo que quedaba de su propia humanidad. La noche se extendía sobre las montañas como un manto de niebla densa. Mateo caminaba con dificultad, con el cuerpo cansado y los pies hundidos en el lodo. La lluvia había cesado, pero el frío era cortante. A lo lejos, el resplandor tenue de las luces de la frontera brillaba como una promesa. Cada paso era una oración silenciosa, cada respiración un acto de fe. No sabía si lograría cruzar, solo que debía intentarlo. Recordaba las palabras de Shang Wei: Liang lo esperará en la carretera. Esa esperanza lo sostenía. En su mente las imágenes se mezclaban. La celda, el rostro del oficial, la cruz caída sobre el suelo. Todo parecía un sueño lejano, pero la sensación de libertad era real. Por primera vez en meses, el aire le sabía a vida. Al amanecer, divisó una figura entre los arrozales. Era Liang, cubierto con un abrigo oscuro y una bufanda hasta la nariz. Cuando lo vio, corrió hacia él. «Padre Mateo», exclamó con la voz quebrada. Mateo lo abrazó con fuerza. «Dios es fiel, hijo». Liang lo miró con lágrimas contenidas. «No sé cómo lo logró. Pensé que...» «No pienses más», interrumpió el sacerdote sonriendo débilmente. «Ahora debemos seguir». Tomaron un sendero estrecho bordeado de bambúes. Liang había conseguido un vehículo gracias a contactos del padre Liu. El plan era simple: llegar a una misión cercana a Hong Kong y desde allí pedir asilo. Pero nada era seguro. Había controles en las carreteras y los rumores de búsqueda ya se extendían. Mientras conducían, el silencio se volvió denso. Liang miró a Mateo y dijo: «Sang, él lo ayudó, ¿verdad?» El sacerdote asintió. «Sí, arriesgó todo por mí». «Entonces debemos rezar por él», murmuró Liang. «Lo hago desde que crucé la puerta de esa prisión», respondió Mateo. «Su alma está en batalla, pero la luz siempre encuentra grietas». La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla. De repente, una patrulla apareció a lo lejos. Liang sintió el corazón en la garganta. «Padre, si nos detienen...» «Tranquilo», dijo Mateo con voz serena. «La verdad no se esconde en la oscuridad». Liang frenó suavemente. Los guardias revisaron el vehículo con linternas. Uno de ellos observó al sacerdote con sospecha. «¿De dónde vienen?», preguntó en mandarín. «De visitar a un enfermo», respondió Liang, intentando mantener la calma. El guardia frunció el ceño. Luego, sin más palabras, los dejó seguir. Cuando retomaron el camino, Liang soltó el aire contenido. «Fue un milagro», dijo temblando. «Fue la misericordia de un corazón humano», corrigió Mateo. «Quizá ellos también están cansados del miedo». Horas después, llegaron a una pequeña misión rural. Una cruz de piedra se alzaba a un lado del portón. Un grupo de religiosos los recibió sin preguntas. Mateo se arrodilló al entrar y besó el suelo. «Gracias, Señor, por no dejarme perder el camino», susurró. Durante los días siguientes, el sacerdote se recuperó lentamente. El cansancio físico era profundo, pero su espíritu estaba en paz. Liang permanecía a su lado, ayudando en las labores y manteniendo contacto con el padre Liu, que le enviaba noticias discretas. Una tarde, mientras tomaban té, Liang le dijo: «Su nombre empieza a escucharse entre los creyentes». «Dicen que usted sobrevivió por un milagro», Mateo negó con una sonrisa. «El milagro fue la fe que no se apagó. No mía, sino de todos los que creyeron conmigo». Esa noche, recibió la noticia de que Shang había sido arrestado por negligencia y traición al deber. Mateo guardó silencio largo rato. Luego encendió una vela y rezó: «Señor, que su sacrificio no sea en vano. Dale paz»,
aunque el mundo lo condene. Al mirar la llama, comprendió que la verdadera frontera no era la que acababa de cruzar, sino la que separaba el miedo del amor, y en ese límite invisible su fe se hizo más fuerte que nunca. El sol se alzaba sobre las colinas cercanas a Hong Kong con una claridad nueva, tibia y silenciosa. Mateo observaba el amanecer desde el jardín de la misión. Los pájaros cantaban entre los árboles de magnolia, y el aire tenía ese aroma limpio que anuncia los comienzos. Habían pasado semanas desde su huida, pero aún despertaba con la sensación de estar preso. Cada rayo de luz que cruzaba el cielo le recordaba que la libertad no era solo una cuestión de muros, sino de conciencia. Pasaba los días ayudando a los religiosos del lugar, enseñando a los niños a leer y atendiendo a los enfermos que llegaban desde los pueblos cercanos. Aunque su cuerpo mostraba señales de agotamiento, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Liang seguía a su lado discreto, observando en silencio la serenidad del sacerdote. «Padre», dijo una mañana mientras le servía té, «a veces pienso que usted no escapó, sino que renació». Mateo sonrió. «Tal vez la libertad sea eso, Liang. No salir de un lugar, sino entender para qué se entra». Las noticias de la misión llegaban lentamente. Un mensajero trajo una carta del padre Liu, escrita con letra temblorosa. «El oficial Zhang fue arrestado», decía, «pero su gesto ha despertado preguntas dentro del propio sistema. Algunos empiezan a hablar de compasión». Mateo leyó en silencio y luego cerró los ojos. «Zhang eligió el camino más difícil», murmuró, «el del alma que se niega a seguir dormida». Liang bajó la cabeza. «¿Cree que sobrevivirá?» La verdad siempre encuentra un modo de respirar, incluso bajo las piedras. Durante la misa del domingo, Mateo habló ante un pequeño grupo de refugiados. No había altar de mármol ni coro de voces, solo un puñado de personas reunidas bajo el techo de madera. «Hermanos», dijo con voz serena, «muchos piensan que la fe vive en los templos, pero no es así. Vive en el gesto del que perdona, en el silencio del que ama sin ser visto, en la esperanza del que se niega a rendirse». Las palabras fluyeron sin esfuerzo. Algunos lloraban, otros sonreían con los ojos cerrados. Liang observaba al sacerdote con orgullo. Sabía que ese mensaje trascendía idiomas y fronteras. Al finalizar, un joven le entregó una hoja doblada. Era una nota breve, sin firma. «Zhang Wei ha sido liberado. Enseña ahora en una escuela rural del norte». Mateo sintió un nudo en la garganta. Miró el crucifijo que colgaba de su cuello y susurró: «Gracias, Señor. Él también ha encontrado su camino». Esa noche escribió una carta que más tarde sería enviada a México. «Queridos hermanos, he comprendido que la libertad no se mide por los barrotes que uno deja atrás, sino por la paz que lleva dentro. China me enseñó que la fe verdadera no se impone, se comparte. He visto el rostro de Dios en los que no creen y el milagro en quienes aún dudan. Si alguna vez vuelvo a mi tierra, lo haré con la certeza de que cada paso dado en el silencio también forma parte de su voz». Doblando la carta, Mateo se acercó a la ventana. El cielo estaba claro, y sobre la montaña más lejana se encendían las primeras luces de la ciudad. Liang entró en ese momento. «¿Qué escribe, padre?», preguntó. «Un testimonio», respondió. «No para mí, sino para quienes siguen buscando sentido en la oscuridad». Liang asintió. «Entonces, déjeme añadir una línea. La fe no huye, camina junto a quien decide no rendirse». Mateo rió suavemente. «Esa será la última frase». El reloj marcó la medianoche. El sacerdote encendió una vela y oró por todos los que lo habían acompañado en aquel viaje, por Liang, por Liu, por los campesinos, por Zhang Wei. Y cuando terminó, levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Si esta historia te conmovió, suscríbete y sigue descubriendo relatos de esperanza y fe. Y ahora, haz clic en el video que aparece y continúa con otra historia que te inspirará».